El millonario vivía rodeado de lujo, pero ignoraba el dolor que se escondía dentro de su propia casa. Cuando descubrió que su hija no comía hacía días, el suelo desapareció bajo sus pies. Entonces la empleada, movida por un amor que desafiaba todo, hizo lo inimaginable para salvar a la niña. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos escuchas. Continuando. Capítulo 1. El silencio de Clara. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. María del Carmen extendió la mano encallecida y lo silenció antes de que despertara a los niños. En la pequeña habitación de al lado, Pedro, de 6 años, y Santiago, de 8, todavía dormían, envueltos en mantas de colores que ella misma había cosido en noches de insomnio. El apartamento de 2 habitaciones en Vallecas, en el sur de Madrid, se despertaba con el olor a café fuerte que preparaba mientras se frotaba los ojos. Por la ventana veía la madrugada aún oscura y los puntos de luz que indicaban otras vidas que también se despertaban demasiado pronto. «Un día más», susurró para sí misma mientras cogía el cuaderno raído que había heredado de su madre. Las páginas amarillentas guardaban más que recetas, guardaban recuerdos, momentos, un poco de la esencia de doña Pilar, que se había marchado hacía 3 años, dejando a su hija no solo las recetas, sino la responsabilidad de criar a sus nietos sola. María del Carmen hojeó el cuaderno mientras el café subía. Deteniéndose en la página de las galletas de mantequilla, sonrió. Aquellas galletas tenían el poder de transformar los días malos en soportables. El móvil vibró. Un mensaje a las 5 de la mañana nunca era una buena noticia. Era Regina, su amiga que trabajaba como gobernanta en una de las mansiones de La Moraleja. «Carmela, te necesito. Emergencia. Una familia busca a alguien para cocinar para una niña enferma. Pagan muy bien. Llámame». María del Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. El dinero que ganaba como asistenta por horas apenas alcanzaba para las facturas básicas, y el colegio de los niños aumentaría la mensualidad el mes siguiente. No podía desperdiciar una oportunidad. Llamó de inmediato. «La niña no come desde hace 5 días», explicó Regina con la voz baja de quien cuenta un secreto. «Los médicos ya han hecho de todo. La madre está desesperada. El padre más aún. Necesitan a alguien que entienda de comida para niños, que tenga experiencia con hijos. Pero yo no soy chef, Regina. Solo sé cocina de madre». «Es exactamente eso lo que necesitan, Carmela. Cocina de madre». 3 horas después, María del Carmen se bajaba de un autobús en la parada más cercana a la urbanización de lujo, sintiéndose todavía fuera de lugar con su ropa sencilla, llevando en el bolso gastado el cuaderno de recetas como un talismán. Caminó 20 minutos más hasta la puerta principal, donde un guardia de seguridad la analizó de arriba abajo antes de permitirle la entrada, tras una llamada a la casa de los Serrano. La mansión parecía sacada de una película. 3 plantas de hormigón, cristal y acero, con jardines impecables y una piscina que reflejaba el cielo como un espejo azul. Regina la esperaba en la entrada de servicio. «Carmela, ¿has venido?» «Gracias a Dios. La situación está peor. La niña ahora ni siquiera abre bien los ojos. ¿Qué le ha pasado?» Regina se encogió de hombros nerviosa. «Nadie lo sabe con certeza. Los médicos hablan de deshidratación, posible depresión infantil, un trauma, pero nadie acierta con el diagnóstico». Clara simplemente se detuvo. Dejó de comer, de hablar, de reaccionar. María del Carmen sintió un escalofrío. «¿Clara? ¿Es su nombre?» «Clara Serrano. 2 años y 4 meses. La única hija del matrimonio». Regina la condujo por pasillos de mármol, pasando por salones decorados con muebles que parecían no haber sido usados nunca. Los cuadros abstractos de las paredes costaban más de lo que María del Carmen ganaría en años de trabajo. El contraste con su pequeño apartamento no podía ser mayor. Fernanda, la madre de Clara, es famosa. Una influencer digital, ¿sabes? Millones de seguidores. Habla sobre maternidad, vida saludable, fitness. El marido es Eduardo, dueño de una empresa de tecnología. Parecen perfectos en las fotos. Regina bajó la voz. Pero entre 4 paredes la historia es otra.
Antes de que pudiera dar más detalles, fueron interrumpidas por una mujer esbelta, de pelo perfectamente alisado y maquillaje impecable a pesar de la hora. Vestía mallas y un top deportivo caros, como si acabara de salir de una sesión de fotos. «Regina, ¿es esta la cocinera que mencionaste?» La voz de Fernanda Serrano era educada, pero distante. Sus ojos azules, realzados por lentillas, analizaban a María del Carmen de pies a cabeza. «Sí, señora, esta es María del Carmen, madre de 2 niños, cocina de maravilla y tiene experiencia con niños difíciles. Espero que sí. Ya hemos intentado de todo con Clara. Los médicos sugieren algún trauma emocional, pero es ridículo. Clara siempre ha tenido lo mejor de lo mejor». Fernanda comenzó a caminar, indicando que la siguieran. Mientras andaban, sacó el móvil y empezó a grabar. «Hola, mis amores. Día difícil por aquí, pero nunca nos rendimos, ¿verdad? Acabo de contratar a una nueva chef especializada en nutrición infantil para preparar comidas orgánicas y funcionales para nuestra princesita». María del Carmen intercambió una mirada con Regina. «¿Chef especializada? ¿Nutrición infantil?» La mentira fluía tan naturalmente de los labios perfectos de Fernanda que era casi posible creérsela. Porque la salud mental empieza por la alimentación, gente. Recordad acceder a mi enlace en la bio para el ebook Madre Perfecta, Hijo Feliz. Fernanda apagó la cámara al llegar a la puerta de una habitación. Su rostro, antes animado, volvió a la expresión tensa. Algunas reglas: nada de azúcar, harina refinada, lácteos o alimentos procesados. Clara sigue una dieta estrictamente vegana y sin gluten desde que nació. Hay todo un protocolo desarrollado por los mejores nutricionistas. María del Carmen asintió, aunque sentía que algo no encajaba. ¿Qué niña de 2 años tenía una dieta tan restrictiva? Su habitación tiene cámaras. Por seguridad, claro. Y para que pueda compartir momentos especiales con mis seguidores. Cuando la puerta se abrió, María del Carmen sintió que el corazón se le encogía. La habitación era enorme, decorada en tonos rosa y blanco, con muebles que parecían sacados de catálogos de diseño. Juguetes importados estaban organizados por tamaño y color. Todo perfecto, menos la pequeña figura en la cama. Clara estaba tumbada, con los ojos entrecerrados, tan pálida que casi se confundía con las sábanas blancas. Su pelo rubio, fino como la seda, se esparcía por la almohada. Tan pequeña, tan frágil. Fernanda se acercó y acomodó la almohada, más para la cámara invisible que María del Carmen intuía que estaba allí que por una preocupación real. No hubo beso, abrazo ni palabras cariñosas. Los médicos vienen 2 veces al día. Le han puesto suero para que no se deshidrate por completo. Tu función es preparar algo, cualquier cosa que acepte comer, dentro de las restricciones que he mencionado. María del Carmen se acercó lentamente a la cama. Algo en aquella niña le recordaba a su Pedro cuando tuvo neumonía a los 3 años. Esa mirada distante, como si estuviera escondida en algún lugar dentro de sí misma. ¿Puedo quedarme un rato con ella? Solo para que nos conozcamos. Fernanda consultó el reloj, impaciente. Tengo un directo en 20 minutos sobre cómo afrontar los desafíos maternales con serenidad. Regina te mostrará la cocina después. Cuando la puerta se cerró, María del Carmen se sentó en el borde de la cama. La habitación era demasiado silenciosa. No había risas, música, desorden, cosas que deberían formar parte del mundo de una niña. «Hola, Clara», dijo con voz suave. «Soy Carmela. He venido a hacerte compañía un ratito». Ninguna respuesta. Los ojos de la niña permanecieron fijos en el vacío. María del Carmen empezó a tararear en voz baja la canción que siempre calmaba a sus hijos. «Duérmete, niño, duérmete ya». La melodía sencilla llenó la habitación estéril. No esperaba una respuesta inmediata. Solo quería que Clara supiera que no estaba sola. Fue entonces cuando se dio cuenta. En un rincón de la habitación perfecta había una única cosa fuera de lugar. Un pequeño conejo de peluche, gastado por el uso, escondido parcialmente bajo la cómoda. María del Carmen lo cogió y se lo llevó a la niña. «Mira a quién he encontrado. Parece que se estaba escondiendo». Colocó el peluche cerca de la mano de Clara. Por un instante, tan rápido que casi no se dio cuenta, los dedos de la niña se contrajeron,
como si quisieran tocar el conejo. Fue suficiente para que María del Carmen supiera que Clara todavía estaba allí, en algún lugar. Los días siguientes siguieron un patrón. María del Carmen preparaba sopas delicadas, purés de colores, todo dentro de las restricciones impuestas por Fernanda. Clara apenas tocaba la comida. Eduardo, el padre, aparecía raramente, siempre al teléfono, siempre con prisa, aunque sus ojos demostraban una preocupación genuina cuando miraba a su hija. En la tercera noche, María del Carmen estaba recogiendo la comida intacta cuando oyó un sollozo débil. Clara lloraba, un llanto silencioso que parecía venir de muy lejos. El conejo de peluche estaba apretado contra su pecho. Aquella madrugada, mientras la casa dormía, María del Carmen tomó una decisión. En la pequeña cocina industrial de la mansión, abrió su cuaderno de recetas. La página de las galletas de mantequilla de Doña Pilar tenía manchas de grasa y huellas dactilares de 3 generaciones. Para curar el alma, decía la anotación en la parte superior, con la letra esmerada de su madre. Encontró mantequilla escondida en el fondo de la nevera, probablemente usada por los empleados, ya que la familia seguía una dieta vegana. Azúcar había en el armario de Regina, harina, esencia de vainilla, un poco de canela. Los ingredientes prohibidos se mezclaron con el cariño que no se veía en aquella casa. Mientras las galletas se horneaban, María del Carmen pensaba en sus hijos, en el apartamento pequeño, en las facturas. Si perdía este trabajo, volvería al punto de partida. Pero había algo más importante que el salario. Había una niña desapareciendo ante sus ojos. El olor a mantequilla y vainilla invadió la cocina. Cuando las galletas estuvieron listas, doradas y con los bordes ligeramente crujientes, las colocó en un plato y subió a la habitación de Clara. Ya no había nada que perder. La niña estaba despierta, como si tampoco pudiera dormir. María del Carmen se sentó a su lado. «He traído algo especial, Clara. Es la receta de mi madre, que era la madre de mi madre antes que ella. ¿Sabes lo que decía mi madre? Que estas galletas tienen un poquito de magia. Nos ayudan a recordar que existe la dulzura en el mundo, incluso cuando todo parece triste». Clara miró el plato. Sus ojos por primera vez parecían enfocados en algo. «Nadie sabrá nuestro secreto, solo tú y yo». María del Carmen cogió una galleta y le dio un mordisco, haciendo un sonido de aprobación. Después le ofreció otra a Clara. Por un momento interminable no pasó nada. Entonces, lentamente, la mano pequeña se extendió. Los dedos frágiles cogieron la galleta. Clara se la llevó a la boca y le dio un mordisco minúsculo. El tiempo pareció congelarse cuando, tras masticar despacio, Clara tragó. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de María del Carmen. Y entonces sucedió una pequeña, casi imperceptible sonrisa. ¿Está buena?, preguntó María del Carmen, con lágrimas en los ojos. Clara asintió, y entonces, en un susurro, tan bajo que casi se perdió en el silencio de la habitación, más, una palabra, una única palabra después de días de silencio. María del Carmen tuvo que contener el impulso de abrazarla. Le ofreció otra galleta que fue aceptada con más confianza. Ninguna de las dos se dio cuenta de que la puerta se abría, ni de la figura masculina parada en la entrada, observando la escena con los ojos desorbitados. Clara, la voz de Eduardo Serrano rompió el encanto del momento. María del Carmen se giró asustada, el plato de galletas prohibidas como prueba de su desobediencia. Se preparó para ser despedida, para ser expulsada. Pero Eduardo no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en su hija, que sostenía una galleta a medio comer y le devolvía la mirada a su padre. Clara extendió el brazo, ofreciéndole la galleta. «Papá». Eduardo cayó de rodillas al lado de la cama. Sus manos temblaban cuando tocó el rostro de su hija. «Has hablado, Dios mío, has hablado». Su voz se quebró. Cogió la galleta ofrecida y le dio un mordisco, como si fuera el manjar de los dioses. «Está deliciosa, princesa». María del Carmen intentó apartarse discretamente, pero Eduardo la detuvo con un gesto. «¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has conseguido?» Ella dudó. «Son solo galletas, señor. La receta de mi madre.
Sé que va en contra de las reglas de la casa, pero... ¿Reglas? Eduardo soltó una risa amarga. Mi hija no comía, no hablaba, no vivía. Y ahora, miró a Clara que masticaba otra galleta lentamente, como si saboreara cada miga. Ahora está aquí. El momento de celebración duró poco. El clic de unos tacones en el pasillo anunció la llegada de Fernanda. Eduardo se levantó rápidamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. ¿Qué está pasando aquí? He olido a... Fernanda se detuvo al ver el plato de galletas. Su hermoso rostro se contrajo en una máscara de furia. ¿Qué es esto? ¿Le estás dando azúcar y gluten a mi hija? María del Carmen se mantuvo firme. Señora, ha comido y ha hablado. Eduardo, ¿has permitido esto? Fernanda ignoró la información, centrándose solo en la transgresión. Fer, escucha, Clara ha hablado. Me ha llamado papá. Esto es un milagro. ¿Milagro? Esta. Ya Fernanda señaló a María del Carmen sin siquiera decir su nombre. Esta mujer ha desobedecido órdenes médicas, ha puesto en riesgo la salud de Clara. Pero está reaccionando. ¡Mírala! Eduardo gesticuló hacia su hija, que ahora estaba sentada en la cama, algo que no hacía desde hacía días. Fue entonces cuando Clara extendió los brazos hacia María del Carmen, en una petición silenciosa de que la cogiera en brazos. Sin pensarlo 2 veces, María del Carmen la cogió, sintiendo el cuerpo pequeño y cálido contra el suyo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Deja a mi hija en la cama ahora mismo». La voz de Fernanda cortó el aire como una cuchilla. «Estás despedida. Sal de mi casa inmediatamente». «Fernanda, por el amor de Dios», intentó intervenir Eduardo. «No, ya hemos tenido suficientes médicos de acuerdo conmigo sobre la dieta de Clara. No voy a permitir que esta asistenta cualquiera arruine todo nuestro trabajo por unas galletas llenas de porquería». Clara se aferró más fuerte a María del Carmen, como si entendiera que estaba a punto de perder esa conexión. «Eduardo». Fernanda se giró hacia su marido, la voz repentinamente dulce, calculada. «Cariño, ¿de verdad quieres arriesgar la salud de Clara? ¿Y si tiene una reacción alérgica? ¿Y si empeora? Te sentirás culpable el resto de tu vida». La manipulación era clara, pero eficaz. Eduardo dudó, mirando de su hija a su esposa. Años de condicionamiento hicieron efecto. Quizás tengas razón. No podemos arriesgarnos. María del Carmen sintió un nudo en la garganta. Con delicadeza, volvió a colocar a Clara en la cama, sintiendo las manitas tratando de sujetarla. «Voy a buscar mis cosas», dijo con dignidad. Mientras recogía lo poco que había traído, oía a Clara empezar a llorar en la habitación. No el llanto silencioso de antes, sino un lamento real, audible, desesperado. El sonido le partió el corazón. Regina la encontró en la cocina. «Carmela, ¿qué ha pasado? He oído gritos». «Me han despedido». Le di galletas a Clara. Comió, habló, incluso pidió que la cogiera en brazos, pero Fernanda se ha vuelto loca. Regina negó con la cabeza. «Ay, Carmela, no lo entiendes. No se trata de la comida, nunca se trató de eso». «¿Cómo que no?» Fernanda ha construido una imagen perfecta, la madre perfecta, la familia perfecta, la dieta perfecta. Millones la siguen, compran sus productos, sus cursos. Si Clara mejora comiendo galletas corrientes, hechas por una empleada, ¿dónde queda su narrativa? La verdad golpeó a María del Carmen como una bofetada. No se trataba de salud, sino de control y apariencias, de mantener una fachada que valía millones en patrocinios e influencia. «Regina, hay algo muy mal en esta casa». «Lo sé», susurró la gobernanta. «Siempre lo he sabido, pero necesito este trabajo». A la salida, María del Carmen se cruzó con Eduardo. Parecía dividido, como un hombre atrapado entre 2 mundos. «Lo siento», dijo él entregándole un sobre. «Tu paga con una bonificación, por favor, entiende». Ella rechazó el sobre. «No quiero su dinero, señor Eduardo. Quiero que entienda una cosa. Su hija no está enferma. Está triste, profundamente triste, y el dinero no cura eso». Salió a la noche fría, dejando atrás la mansión iluminada, donde una niña acababa de reencontrar su voz solo para perderla de nuevo.
En el bolsillo llevaba el cuaderno de recetas y escondido, entre sus páginas, el pequeño conejo de peluche que Clara había metido allí cuando nadie miraba, como si supiera que tendrían que separarse, como si le diera un trozo de sí misma para que lo guardara. De camino a la parada del autobús, María del Carmen miró las estrellas opacadas por la contaminación de Madrid. «Mamá», susurró al cielo, «ayúdame a hacer lo correcto». Lo que no sabía era que, al llegar a casa, encontraría decenas de notificaciones en su móvil. Fernanda Serrano había publicado un vídeo, ya con millones de visualizaciones, acusando a una empleada irresponsable de poner en riesgo la vida de su hija. Internet hervía con comentarios de odio dirigidos a una mujer cuyo nombre ni siquiera se había mencionado, pero cuya descripción dejaba claro de quién se trataba. La guerra no había hecho más que empezar, y al otro lado de la ciudad, en su habitación de princesa, Clara volvía a encerrarse en el silencio, abrazada al vacío que había dejado el conejo de peluche que ahora estaba en el bolsillo de María del Carmen. Capítulo 2. Revelaciones. 2 días después del despido de María del Carmen, la lluvia azotaba Madrid con la furia típica del verano. En su pequeño apartamento, observaba las gotas gruesas resbalar por la ventana mientras sus hijos dormían, agotados tras un día de colegio. En la tele encendida a bajo volumen, una presentadora hablaba sobre el caso de la influencer y la empleada que casi mata a su hija, la historia distorsionada que se extendía como un virus por las redes sociales y ahora llegaba a los informativos. Carmela suspiró apagando el aparato. Las últimas 48 horas habían sido una pesadilla. Sin revelar su nombre, Fernanda la había convertido en la villana nacional. En las redes, el hashtag «¿Quién es la asistenta monstruo?» estaba en los trending topics. La gente compartía teorías absurdas, algunos incluso alegando que había envenenado a propósito a la niña. Internet tenía sed de sangre, y María del Carmen era la ofrenda perfecta. El móvil vibró. Mensaje de Regina. Clara ha empeorado. Está en el Hospital Ruber Internacional. Eduardo está devastado. El corazón de María del Carmen se encogió. Cogió el pequeño conejo de peluche que guardaba junto a la cama y lo acarició pensando en la niña. El peluche gastado, con una oreja remendada y manchas de uso, parecía cargar con el peso de la tristeza de Clara. Impulsivamente, le hizo una foto y se la mandó a Regina. «Este conejito es importante para ella. Por favor, díselo a Eduardo». Al otro lado de la ciudad, en el lujoso hospital privado, Eduardo Serrano se enfrentaba a médicos de renombre que una vez más no tenían respuestas definitivas. Clara había dejado de comer por completo. Se negaba a abrir los ojos y presentaba signos de deshidratación severa a pesar del suero. «Señor Serrano, estamos considerando la posibilidad de la alimentación por sonda», explicó la pediatra, con la delicadeza de quien da malas noticias. «El cuadro psicológico de su hija parece estar afectando a sus funciones fisiológicas básicas». Eduardo se pasaba las manos por el pelo, desesperado. Fernanda no estaba presente. Había alegado un compromiso inaplazable con patrocinadores, prometiendo llegar en cuanto fuera posible. En el fondo, él sabía que estaría en algún estudio, grabando contenido sobre cómo mantener la serenidad en momentos difíciles. Su móvil sonó. Era Regina, enviando una foto de un conejito de peluche viejo. El mensaje decía: «Señor Eduardo, María del Carmen ha mandado esto. La dice que es importante para Clara». Eduardo frunció el ceño, confundido. Nunca había visto ese juguete antes. Clara tenía decenas de peluches caros, de coleccionista, importados todos intactos, alineados perfectamente en estanterías. Este conejo raído no encajaba con la habitación impecable de revista. «Doctor», llamó al médico que todavía revisaba los análisis. «Este juguete puede ser importante. Los objetos de transición son fundamentales para los niños pequeños», respondió el médico, ajustándose las gafas para ver la foto. «Proporcionan seguridad emocional, especialmente en momentos de estrés». Eduardo se quedó en silencio, procesando la información. Recordó el momento en que vio a Clara comiendo la galleta, hablando. El contraste entre aquella escena y el estado actual de su hija era devastador.
Algo estaba profundamente mal, no solo con Clara, sino con todo a su alrededor. Tomó una decisión. Llamó a su jefe de seguridad. «Marcos, necesito que investigues a alguien, con urgencia y absoluta discreción». A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para sus hijos, María del Carmen se vio sorprendida por unos golpes firmes en la puerta. Su corazón se disparó. Las acusaciones en línea hacían que temiera hasta salir a la calle. Con cautela se acercó y miró por la mirilla. Un hombre de traje con expresión seria esperaba fuera. «¿Señora María del Carmen? Soy Marcos Torres, jefe de seguridad del señor Eduardo Serrano. Solicita su presencia en el hospital. Es sobre Clara». El miedo inicial dio paso a la preocupación. «¿Clara ha empeorado?» «Sí, señora. El señor Eduardo cree que usted puede ayudar». María del Carmen miró a sus hijos, que comían en silencio, observando la escena con ojos curiosos. Se sintió dividida entre sus responsabilidades como madre y la preocupación por Clara. «Mis hijos, ya hemos previsto todo. La señora Sonia, su vecina, ha accedido a quedarse con ellos. El señor Eduardo ha garantizado que será bien compensada por el favor». La eficiencia con la que su vida había sido organizada para permitirle ir al hospital la asustó un poco. Demostraba tanto el poder de Eduardo Serrano como su desesperación. Una hora después, María del Carmen atravesaba los pasillos asépticos del hospital de élite, sujetando el conejo de peluche como un talismán. El contraste entre sus vaqueros sencillos y su camiseta y los ambientes lujosos que había estado frecuentando en los últimos días no pasaba desapercibido. Sentía las miradas, imaginaba los juicios. Eduardo la esperaba en la zona restringida de la UCI pediátrica. Parecía no haber dormido en días. Ojeras profundas, barba incipiente, ropa arrugada. Nada del empresario pulcro que aparecía en las fotos de revista junto a su esposa perfecta. «Gracias por venir», ella dijo con la voz ronca. «No reacciona a nada. Los médicos están hablando de trasladarla al ala psiquiátrica. ¿Dónde está su esposa?», y preguntó María del Carmen, sin poder ocultar la crítica implícita. «Haciendo un directo sobre resiliencia maternal», respondió él con amargura. «Ven, los médicos han permitido tu visita. Les he explicado que tú conseguiste una conexión con Clara». La habitación del hospital, a pesar del lujo privado, tenía ese aura de tristeza que ninguna decoración consigue disimular. Clara estaba conectada a monitores. Una aguja minúscula fijada en su brazo para el suero. Parecía aún más pequeña y frágil contra las sábanas blancas. María del Carmen se acercó despacio, sentándose en el borde de la cama. Sintió a Eduardo observando cada movimiento suyo, como alguien que se aferra a un último hilo de esperanza. «Hola, Clara», susurró. «He traído a alguien que te echaba de menos». Colocó el conejito de peluche junto al rostro pálido de la niña. Por un momento no pasó nada. Entonces, lentamente, como si despertara de un sueño profundo, Clara abrió los ojos. Sus deditos se movieron, tocando el pelo gastado del peluche. Su labio tembló ligeramente. «¿Sabes?», continuó María del Carmen en voz baja, «tu conejito me ha contado que está muy triste sin ti. Dice que no puede dormir bien, que echa de menos tus cuentos». Un suspiro suave escapó de los labios de Clara. «¿Y sabes qué más me ha contado? Que tiene un secretito guardado, que solo tú y él conocéis. Un lugar especial solo vuestro». Clara giró levemente la cabeza, sus ojos ahora fijos en María del Carmen. «Eso es, cariño. Tu lugar secreto. ¿Quieres enseñarle a Carmela dónde está?» La niña movió los labios, sin sonido. María del Carmen se inclinó más cerca. «Armario», susurró Clara tan bajo que casi no se oía. Eduardo se acercó incrédulo. «¿Ha hablado? ¿Qué ha dicho?» «Armario», repitió María del Carmen. «Clara, ¿qué armario, cariño?» «Mi cuarto», respondió la voz débil. Eduardo ya estaba al teléfono. «Regina, necesito que vayas a la habitación de Clara. Hay un armario allí. Sí, busca algo. Un escondite quizás. Algo importante para ella». Mientras esperaban, María del Carmen continuó hablando en voz baja con Clara, contándole historias sobre el conejito, inventando aventuras que habría vivido mientras estaban separados. La niña no habló más, pero sus ojos permanecían abiertos, atentos.
20 minutos después, el teléfono de Eduardo sonó. La voz agitada de Regina venía del otro lado. «Señor, lo he encontrado. En el fondo del armario de la ropa hay un pequeño espacio entre el rodapié y la pared. Clara escondía cosas ahí». «¿Qué cosas, Regina?» «Un paquete de galletas corrientes, de las de supermercado, algunas fotos y un traje de bebé muy viejito». Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿Fotos? ¿Qué fotos?» «De Clara con una señora mayor. No reconozco quién es. Nunca la he visto en la casa». El rostro de Eduardo palideció, como si una pieza de un rompecabezas hubiera encajado por fin. «Regina, ¿puedes mandar esas fotos a mi móvil? Y hay una cosa más. Necesito que verifiques una carpeta en mi despacho. Está en la caja fuerte. La contraseña es la fecha de nacimiento de Clara». Mientras esperaba, Eduardo parecía agitado. Caminaba por la habitación, mirando repetidamente a su hija, que ahora abrazaba al conejito con más fuerza. «¿Quién le dio el conejito?», preguntó María del Carmen intrigada. Eduardo negó con la cabeza. «No lo sé. Nunca lo había visto. Fernanda controla todos los juguetes de Clara. Todo tiene que ser educativo, estético, compatible con la marca de la familia». La amargura en su voz era palpable. El teléfono vibró de nuevo. Eduardo miró las fotos recibidas y su rostro se transformó. Primero sorpresa, luego algo que parecía rabia y finalmente una tristeza profunda. «Es Concepción», murmuró más para sí mismo que para María del Carmen. «¿Quién?». «La primera niñera de Clara. La cuidó desde recién nacida hasta que cumplió 1 año y medio. Fernanda la despidió después de que...». «¿Después de qué?». Eduardo dudó, como si estuviera pisando terreno peligroso. «Después de que la pillara dándole a Clara comida normal. Papillas caseras, en vez de las orgánicas importadas que Fernanda exigía. Fue un escándalo. Fernanda dijo que estaba sabotando el desarrollo de Clara, comprometiendo su sistema inmunológico». María del Carmen asintió lentamente. El patrón estaba claro. «¿Y ese traje de bebé?». «No lo sé, no lo reconozco». Parecía genuinamente confundido. El teléfono sonó una vez más. Eduardo respondió escuchando en silencio. Su rostro fue perdiendo el color a medida que Regina hablaba. «Gracias, Regina. No se lo cuentes a nadie». «A nadie». Cuando colgó parecía un hombre diferente, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de él. «Necesito que te quedes con Clara», le dijo a María del Carmen con la voz mecánica. «Tengo que resolver algo. Es urgente. Señor Eduardo, ¿qué está pasando?». «¿Qué ha encontrado Regina?». Dudó en la puerta, mirando a su hija que ahora dormía abrazada al conejito raído. «La verdad», respondió simplemente, y salió. María del Carmen se quedó con Clara el resto del día. La niña alternaba entre momentos de consciencia y largos periodos de sueño. Cuando estaba despierta, aceptó beber agua y, más tarde, un poco de sopa que María del Carmen consiguió de las enfermeras. Pequeños progresos que hacían que su corazón se llenara de esperanza. Al final de la tarde, la puerta de la habitación se abrió. María del Carmen esperaba ver a Eduardo, pero era Fernanda quien entraba, impecable como siempre, con un bolso de marca y un móvil en la mano. «¿Qué haces tú aquí?». El tono era gélido, los ojos azules ardiendo de furia. María del Carmen se levantó manteniendo la compostura. «El señor Eduardo me pidió que me quedara con Clara. Está mejor. Ha comido un poco de sopa». Fernanda miró a su hija percatándose del conejo de peluche. Su rostro se contrajo en una expresión de asco. «¿De dónde ha salido esa cosa sucia? Eso es un peligro para su salud». «Ácaros, bacterias». Intentó arrancar el juguete, pero Clara, incluso somnolienta, lo agarró con una fuerza. «Sorprendentes, por favor», intervino María del Carmen. «Es importante para ella. Tú no entiendes nada sobre mi hija». Fernanda se giró hacia ella, con la voz baja y amenazante. «¿No te bastó con ser despedida? ¿No te bastó con casi matarla con esas galletas llenas de conservantes? ¿En qué estaba pensando Eduardo al traerte aquí?». «Quizás estaba pensando en la recuperación de su hija», respondió María del Carmen, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Clara se estaba muriendo de tristeza, señora Fernanda. No de gluten o azúcar.
Fernanda dio un paso adelante amenazante. ¿Quién te crees que eres? ¿Una empleaducha de barrio queriendo darme lecciones sobre maternidad? Tengo millones de seguidoras que confían en mí para... ¿Para qué? Para usar a una niña como accesorio en tus fotos perfectas. La mano de Fernanda se levantó, lista para una bofetada, pero se detuvo en el aire. Detrás de ella, Eduardo había entrado en la habitación acompañado de una señora de unos 70 años, de pelo canoso y rostro marcado por el tiempo. Los ojos de Clara, que parecía adormecida, se abrieron de inmediato. ¡Abuela! La palabra escapó de los labios de la niña, clara y fuerte, sorprendiendo a todos. La anciana se llevó las manos al rostro, lágrimas instantáneas corriendo por sus mejillas. «Mi amor», susurró acercándose a la cama. Fernanda se interpuso entre ellas. «¿Qué significa esto, Eduardo? ¿Qué hace esta mujer aquí?» «Esta mujer», respondió Eduardo con una calma peligrosa. «Es Concepción Silva, madre de Daniel Silva». Hizo una pausa significativa. «¿Te acuerdas de Daniel, verdad, Fernanda? Tu entrenador personal durante esos 6 meses antes de que naciera Clara». El rostro de Fernanda perdió todo el color. «Eduardo, estás delirando. Esto es la verdad por fin». Sacó un sobre del bolsillo. «Siempre confié en ti, Fernanda. Cuando dijiste que necesitábamos tratamientos de fertilidad, te creí. Cuando sugeriste que yo tenía un recuento bajo de espermatozoides, lo acepté. Nunca me cuestioné por qué nuestra hija no se parecía a mí». María del Carmen sintió que estaba presenciando algo que no debía. Dio un paso hacia la puerta, pero Eduardo la detuvo con un gesto. «Quédate, por favor. Clara te necesita». Fernanda miraba frenéticamente de Eduardo a Concepción, calculando sus opciones. «Esto es una locura. Estás siendo manipulado. Esta vieja probablemente quiere dinero y y señaló a María del Carmen. «Esta aprovechada está conspirando con ella. Tengo las pruebas de ADN», dijo Eduardo abriendo el sobre. «Encontré la prueba real que me ocultaste hace 3 años y repetí otra ayer. Clara no es mi hija biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda parecía una estatua, como si procesara sus opciones. «Fue un error», te dijo finalmente, con la voz ahora calculadamente rota. «Estaba confundida, teníamos problemas, tú viajabas tanto». «Ahórratelo», cortó Eduardo. «No se trata de la aventura. Se trata de la mentira. Años de mentiras. Y de cómo trataste a nuestra hija. Sí, nuestra, porque la sangre no define la paternidad como un proyecto, una marca, un accesorio para tus redes sociales». Se volvió hacia Concepción. Doña Concepción encontró la verdad por casualidad. Un parecido familiar muy fuerte entre Clara y fotos de Daniel de niño. Cuando te lo preguntó, fue despedida de inmediato, ¿no es así? Con un acuerdo de confidencialidad y amenazas. La anciana asintió, las lágrimas aún corriendo. «Yo solo quería ver a mi nieta. Daniel murió el año pasado en un accidente. Nunca supo de Clara». Fernanda recuperó la compostura rápidamente. Años de práctica en gestionar crisis en línea eran útiles también en la vida real. «Bueno, ¿y qué piensas hacer, Eduardo? ¿Destruir nuestra familia? ¿Exponer a nuestra hija al escándalo? Piensa en lo que esto le hará a tus acciones, a tu imagen». Eduardo rió sin humor. «Siempre la imagen, ¿verdad? Clara casi se muere, Fernanda. Nuestra hija estaba desapareciendo ante nuestros ojos porque no podía ser simplemente una niña normal. Tenía que ser tu maniquí, tu proyecto, tu producto». Se giró hacia María del Carmen. «Descubrí más cosas. Concepción no fue la única. Hubo otras niñeras, otras empleadas que intentaron alertar sobre el estado emocional de Clara. Todas despedidas, todas silenciadas». Fernanda cogió su móvil, los dedos moviéndose rápidamente. «Estoy llamando a mi abogado. Esto es absurdo. Llama a quien quieras. La custodia de Clara ya no será compartida y no volverás a usarla como contenido para tus redes». Los ojos de Fernanda se entrecerraron. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, Eduardo. Puedo destruirte en Internet en un día. Tu empresa, tu reputación». Mientras los adultos discutían, Clara empezó a llorar en voz baja. María del Carmen se acercó a ella cogiendo su mano pequeña. «Está todo bien, cariño. Va a estar todo bien».
Eduardo se dio cuenta del sufrimiento de su hija e inmediatamente cambió de tono. Continuamos esta conversación en otro lugar. María del Carmen, puedes quedarte con ella. Doña Concepción también se quedará. Clara necesita paz. Fernanda pareció a punto de protestar, pero algo en la mirada decidida de Eduardo la hizo retroceder. Con una última mirada furiosa a todos, salió de la habitación ya al teléfono. Cuando la puerta se cerró, Clara extendió los brazos hacia Concepción. La señora se sentó al lado de su nieta, abrazándola como si quisiera compensar todo el tiempo perdido. «Mi conejito», dijo Clara, su voz más fuerte de lo que María del Carmen la había oído nunca. «Me lo dio la abuela». «Sí, mi amor», se confirmó Concepción entre lágrimas. «Fue el primer regalo que te hice». María del Carmen observaba la escena emocionada. Eduardo se acercó a ella. «Gracias», dijo simplemente, «por no rendirte con ella, por ver lo que yo no podía ver. Cualquiera lo vería si mirara de verdad», respondió ella sin censura en su voz. «Los niños necesitan amor, no dietas y reglas». Eduardo asintió, absorbiendo la verdad sencilla de aquellas palabras. «¿Qué va a pasar ahora?», le preguntó María del Carmen. «Una guerra», respondió él, mirando hacia la puerta por donde Fernanda había salido. «No se rendirá fácilmente. Tiene mucho que perder. Contratos millonarios, influencia, una base de seguidores que compra cualquier cosa que ella venda. Y ahora amenazas con exponer el fraude detrás de la fachada perfecta». «Exacto». Eduardo parecía cansado, pero decidido. «No va a ser bonito. Pero Clara merece una infancia real, no un papel en una telenovela sobre la maternidad perfecta». Al día siguiente, la bomba explotó. Una periodista de investigación, Mariana Torres, presentó un reportaje especial en uno de los principales canales de televisión del país. La cara oculta de la maternidad digital, el caso Fernanda Serrano. El reportaje era meticuloso, devastador. Exempleados hablando bajo anonimato sobre la frialdad de Fernanda con su hija cuando las cámaras estaban apagadas. Nutricionistas cuestionando la dieta extremadamente restrictiva impuesta a una niña en desarrollo. El testimonio de Concepción sobre su alejamiento forzado de su nieta. Y lo más explosivo, la revelación de la verdadera paternidad de Clara, con Eduardo apareciendo como el hombre que eligió ser padre, independientemente de los lazos de sangre. Las redes sociales, que días antes condenaban a María del Carmen, ahora se volvían contra Fernanda. La caída de la reina de la maternidad digital fue rápida y brutal. Los patrocinadores rompieron contratos. Los seguidores desaparecieron por millones. El imperio construido sobre imágenes filtradas se desmoronó bajo el peso de la cruda verdad. En el hospital, ajena al torbellino que se formaba fuera, Clara mejoraba a ojos vistas. Comía con apetito. Hablaba cada vez más, sonreía a Concepción y a María del Carmen. Incluso permitió que Eduardo le leyera cuentos, un ritual que admitió él con vergüenza, raramente tenía tiempo de hacer antes. «¿Cómo pude estar tan ciego?», le preguntó a María del Carmen, mientras observaban a Clara dormir tranquilamente, el conejo de peluche firme en sus brazos. «¿Cómo no me di cuenta de que mi propia hija estaba desapareciendo?». «Es fácil perderse», respondió ella con amabilidad, «especialmente cuando creemos que estamos siguiendo el camino correcto». Eduardo la miró con nuevos ojos. Veía ahora no solo a la mujer que había salvado a su hija, sino a alguien cuya sabiduría no provenía de diplomas o estatus, sino de la vida real. La vida que él, en su burbuja de privilegios, apenas conocía a María del Carmen. Comenzó vacilante. «Cuando Clara reciba el alta, me gustaría que siguieras presente en su vida, no como empleada, sino como una amiga. Alguien en quien confía, que la entiende. Tengo mis propios hijos, mi propia vida», respondió ella cautelosa. «Lo sé y lo respeto, pero quizás podamos encontrar un término medio, algo que nos beneficie a todos». Antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió. Un oficial de justicia entró, acompañado por el abogado de Fernanda. «Señor Eduardo Serrano, tengo una notificación judicial. Su esposa solicita la custodia exclusiva de Clara Serrano, alegando alienación parental y difamación. La guerra, como Eduardo había previsto, no había hecho más que empezar. Y en el centro de ella,
una niña de 2 años que solo quería ser amada por quien era, no por lo que representaba en las pantallas de millones de móviles. Capítulo 3. Recomienzos. Los juzgados de Plaza de Castilla, en el centro de Madrid, hervían aquella mañana de martes. Los periodistas se aglomeraban en las escaleras. Los fotógrafos se empujaban por un mejor ángulo. Los curiosos estiraban el cuello para intentar vislumbrar a los protagonistas de lo que los medios llamaban el proceso del año. Dentro, en el pasillo que llevaba al juzgado de primera instancia Nempero 3, María del Carmen esperaba, incómoda con su único vestido formal comprado especialmente para la ocasión. ¿Nerviosa?, preguntó Camila Méndez, la joven abogada que Eduardo había contratado para representar a María del Carmen en el proceso. Muriéndome de miedo, admitió ella, intentando controlar el temblor de sus manos. Nunca pensé que estaría involucrada en algo así. Había pasado un mes desde la explosión del escándalo, un mes de batallas judiciales, acusaciones públicas y una guerra mediática sin precedentes. Fernanda había contratado a uno de los bufetes de abogados más poderosos del país y a un equipo de relaciones públicas que trabajaba incansablemente para reconstruir su imagen. La narrativa que intentaban vender ahora era la de la madre dedicada, víctima de un marido vengativo y una conspiración para destruirla. Eduardo, por su parte, había optado por un camino diferente. Se negó a dar entrevistas, mantuvo a Clara protegida de la exposición y centró toda su energía en el proceso de custodia. Contrató a un equipo jurídico experimentado pero discreto, liderado por una abogada especializada en derechos del niño. «Recuerda», dijo Camila ajustándole el cuello a María del Carmen, «solo eres una testigo. No tienes que preocuparte por cuestiones legales complejas. Solo cuenta la verdad sobre lo que viste, lo que viviste. La jueza necesita entender lo que pasaba en esa casa». La puerta de la sala de vistas se abrió. Un funcionario judicial llamó al siguiente caso. Era la hora. El interior de la sala era solemne, dominado por maderas oscuras y el símbolo de la justicia sobre la mesa de la jueza. A un lado, Fernanda se sentaba impecablemente vestida, con un maquillaje perfecto que disimulaba el cansancio, acompañada por 3 abogados de trajes caros. Al otro lado, Eduardo, con ojeras profundas pero una postura determinada, junto a su abogada. Entre ellos, como un abismo insalvable, la verdad sobre Clara. La jueza, la doctora Elena Velasco, una mujer de mediana edad con expresión severa y ojos atentos, presidía la sesión. María del Carmen fue llamada como primera testigo del día. Con las piernas temblorosas, caminó hasta la silla indicada, prestó juramento y se sentó. Desde donde estaba, podía ver a Fernanda mirándola con una mezcla de desprecio y rabia. Eduardo, por su parte, le ofreció una sonrisa de aliento. «Señora María del Carmen Oliveira», comenzó la jueza, «¿cuánto tiempo exactamente trabajó usted en la residencia de los Serrano?» «Solo 5 días, señoría». «Un periodo muy corto», observó la jueza. «Sin embargo, se ha convertido en una figura central en este caso. ¿Puede contarnos, con sus propias palabras, lo que observó durante esos 5 días en relación con la menor Clara Serrano?» María del Carmen respiró hondo y comenzó a relatar. Habló sobre el silencio de la mansión, sobre la apatía de Clara, sobre cómo la niña era tratada como un accesorio en las redes sociales. Describió la dieta rigurosa impuesta, la ausencia de juguetes usados, la falta de calor humano, y entonces, con la voz entrecortada, contó la historia de las galletas, de la primera sonrisa, de las primeras palabras. El abogado de Fernanda se levantó interrumpiendo. «Señoría, esta testigo no tiene cualificación para evaluar cuestiones nutricionales o psicológicas. Es solo una empleada del hogar sin formación superior, haciendo juicios sobre elecciones parentales legítimas». La jueza enarcó una ceja. «Letrado, la testigo está relatando hechos observados, no ofreciendo diagnósticos. Y le agradecería que no menospreciara la profesión de empleada del hogar en mi sala». Se volvió hacia María del Carmen. «Continúe, por favor». Con más confianza prosiguió, describiendo la reacción de Fernanda al descubrir que Clara había comido las galletas, el despido abrupto y, posteriormente,
la campaña en redes sociales que la convirtió en objetivo del odio nacional. ¿Tiene pruebas de esa campaña? La abogada de Eduardo se levantó. Señoría, tenemos aquí capturas de pantalla de todas las publicaciones hechas por la señora Fernanda Serrano, incluyendo videos e historias donde claramente dirige a sus seguidores contra María del Carmen, sin mencionar su nombre, pero con una descripción inequívoca. Los documentos fueron entregados a la jueza, que los examinó con cuidado, hojeando página por página con una expresión cada vez más grave. Fernanda se removió en su silla, visiblemente incómoda. Quiero destacar, continuó la abogada de Eduardo, que esas publicaciones resultaron en amenazas concretas a la seguridad de la señora María del Carmen y sus hijos. Tenemos aquí denuncias registradas después de que recibiera mensajes de odio, incluyendo amenazas de muerte. La jueza miró por encima de las gafas a Fernanda, que susurraba algo a su abogado. Señora Serrano. La voz de la jueza era firme. ¿Es usted consciente de que incitar a la violencia en redes sociales puede constituir un delito? Fernanda se enderezó. Señoría, jamás he incitado a la violencia. Solo compartí mi angustia como madre preocupada. No tengo control sobre las reacciones de mis seguidores. Con 15 millones de seguidores y formación en marketing digital, debería comprender perfectamente el poder de sus palabras. Rebatió la jueza antes de volver su atención a María del Carmen. Continúe su declaración, por favor. El interrogatorio continuó durante más de una hora. El abogado de Fernanda intentó varias veces desacreditar a María del Carmen, sugiriendo que tenía motivos económicos para ayudar a Eduardo, insinuando que las galletas podrían realmente haber sido perjudiciales, cuestionando su capacidad para evaluar a una niña de una familia con patrones culturales diferentes a los suyos. ¿Qué sabe usted sobre nutrición infantil?, le preguntó el abogado en tono condescendiente. ¿Tiene alguna formación en el área? No, letrado, respondió María del Carmen con sencillez. Tengo 2 hijos sanos que han crecido comiendo la comida que yo preparo. Clara se estaba consumiendo con la dieta perfecta que seguía. Esa es su opinión de lega. Los nutricionistas de la señora Fernanda son profesionales de renombre. Con todo el respeto, letrado, los nutricionistas no veían a Clara llorando sola en la oscuridad, abrazada a un conejito escondido, porque ni siquiera un juguete de peluche estaba permitido en esa casa demasiado perfecta para ser real. Un murmullo recorrió la sala. María del Carmen continuó con la voz embargada por la emoción, pero firme. No soy experta en nada, letrado. Solo soy madre. Sé cómo es la mirada de un niño feliz y la de un niño triste. Clara estaba desapareciendo delante de nuestros ojos. Cuando comió esa galleta y sonrió, no fue el azúcar lo que hizo efecto. Fue el simple acto de que alguien cocinara para ella con amor, de que alguien la viera como una niña, no como un proyecto. El silencio que siguió fue profundo. Incluso los periodistas que intentaban discretamente tomar notas se detuvieron para absorber aquellas palabras. Cuando finalmente fue dispensada, María del Carmen se sentía agotada, pero aliviada. Había dicho la verdad, sin adornos ni exageraciones. Ahora dependía de la justicia. Siguieron otras declaraciones. Concepción, la abuela paterna biológica de Clara, contó entre lágrimas cómo fue apartada de su nieta. Describió el shock al darse cuenta del parecido entre Clara y su difunto hijo, Daniel, y cómo Fernanda la había amenazado cuando le preguntó sobre la paternidad. Me dijo que si decía algo nunca más vería a mi nieta, que tenía abogados poderosos que me destruirían. ¿Cómo podía luchar contra eso? Soy una anciana, sola, sin recursos. Regina, la gobernanta, relató años de observaciones sobre la dinámica familiar. Contó sobre las comidas separadas. Clara jamás comía con sus padres, siempre supervisada por niñeras que tenían instrucciones estrictas sobre cada gramo de comida. Habló sobre la habitación que, a pesar de parecer sacada de una revista de decoración, no tenía marcas de uso, de juegos o de vida. Era como un decorado de cine, no la habitación de una niña, explicó Regina. Hasta los juguetes estaban organizados por tamaño y color. Clara no podía desordenar nada. Se llamó a declarar a médicos especialistas. El doctor Pablo Méndez,
un renombrado pediatra, analizó los exámenes de Clara. La niña presentaba signos de desnutrición, a pesar de seguir una dieta teóricamente equilibrada. Esto sugiere un componente emocional que interfiere en su capacidad para absorber nutrientes, algo que vemos frecuentemente en niños con estrés prolongado. La doctora Claudia Fernández, psicóloga infantil que evaluó a Clara tras su ingreso, fue categórica. Clara presenta signos de trauma por privación emocional. Su silencio no era una condición médica, sino un mecanismo de defensa. Había aprendido que sus necesidades emocionales no serían atendidas, así que dejó de expresarlas. Cuando se le preguntó sobre la mejora después de comer las galletas, la psicóloga explicó: no fueron las galletas en sí, sino lo que representaban, un acto de conexión genuina, de afecto sin exigencias de rendimiento o perfección. La señora María del Carmen le ofreció a Clara algo que necesitaba desesperadamente: presencia emocional auténtica. En el tercer día de vistas, la propia Fernanda fue llamada a declarar. Vestida con una sobriedad estudiada, sin el glamour excesivo de sus redes sociales, intentó presentar la imagen de la madre dedicada e incomprendida. Siempre hice lo mejor para mi hija, declaró con la voz entrenada para mostrar una emoción controlada. Las elecciones alimentarias, los cuidados, todo fue pensado para garantizar su pleno desarrollo. Si me equivoqué fue por exceso de celo, nunca por negligencia. Cuando se le preguntó sobre la exposición de Clara en las redes sociales, Fernanda ensayó unas lágrimas discretas. Solo compartía nuestra felicidad. ¿Qué hay de malo en mostrar al mundo cómo amamos a nuestra hija? Fue entonces cuando la abogada de Eduardo presentó un informe detallado de todas las publicaciones que involucraban a Clara. Más de 3.000 publicaciones en 2 años, exposición casi diaria, siempre cuidadosamente producida. Señora Serrano. ¿Qué preguntó la abogada? ¿Cuántas de esas fotos muestran a Clara desarreglada? ¿Llorando? ¿Teniendo una rabieta, como cualquier niño normal? ¿O solo muestran la versión que usted consideraba adecuada para su marca personal? Fernanda dudó, visiblemente incómoda. Naturalmente, elegimos los mejores momentos para compartir. Y en cuanto a los contratos publicitarios, consta que Clara participó en más de 50 campañas para marcas infantiles, antes incluso de cumplir los 2 años. ¿Correcto? Sí, pero siempre con todas las autorizaciones y cuidados. ¿Cuánto recibió usted por esos contratos aproximadamente? Fernanda se acomodó en la silla, tensa. No veo cómo eso es relevante para el caso. La jueza intervino. Es relevante, señora Serrano. Responda, por favor. Aproximadamente 4 millones de euros, admitió Fernanda en voz baja. Un murmullo recorrió la sala. La abogada continuó. Y esas cantidades fueron depositadas en una cuenta de fideicomiso para el futuro de Clara o en sus cuentas personales. El silencio de Fernanda fue respuesta suficiente. Entonces, en el tercer día de vistas, llegó el momento que nadie esperaba. La jueza solicitó la presencia de Clara, no para una declaración formal, obviamente, sino para una conversación en su despacho, solo con la presencia de una psicóloga judicial. Cuando la puerta se cerró, dejando a la pequeña Clara a solas con la jueza, un silencio pesado cayó sobre la sala. Eduardo parecía al borde de un ataque de nervios. Fernanda mantenía la compostura, pero sus dedos tamborileaban incesantemente sobre la mesa. María del Carmen, sentada en la zona reservada al público, rezaba en voz baja. 20 minutos después la puerta se abrió. Clara salió de la mano de la psicóloga y en su otro brazo apretaba el conejo de peluche. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrar a María del Carmen. Con una pequeña sonrisa la saludó, un gesto simple pero que lo decía todo. Después miró a Eduardo y corrió en su dirección, siendo recibida con un abrazo apretado. Para Fernanda, solo una mirada vacilante, antes de esconder el rostro en el hombro de su padre. La decisión de la jueza llegó la semana siguiente, tras analizar los informes psicológicos, las declaraciones y las pruebas. La sala estaba aún más abarrotada, con periodistas intentando disimuladamente hacer fotos a través de las puertas. En casos como este, comenzó la doctora Elena,
ajustándose las gafas de lectura. No hay vencedores. Solo existe el interés superior de una niña, que merece crecer en un ambiente sano, amoroso y estable. Hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo y a Fernanda. Clara Serrano muestra claros signos de estrés emocional prolongado. Los informes psicológicos indican que ha desarrollado mecanismos de defensa preocupantes para una niña tan pequeña, incluyendo el retraimiento emocional y la selectividad alimentaria como forma de control. La jueza hojeó algunos documentos antes de continuar. La cuestión de la paternidad biológica, aunque relevante para comprender el contexto familiar, no es determinante para mi decisión. El señor Eduardo Serrano ha demostrado con sus acciones que ha asumido plenamente el papel de padre, independientemente de los lazos genéticos. La ley española reconoce la paternidad socioafectiva como tan válida como la biológica. Hizo una pausa, sus ojos dirigiéndose brevemente a María del Carmen. Este tribunal también reconoce el papel fundamental de la señora María del Carmen Oliveira al sacar a la luz la situación de Clara. Su testimonio y sus acciones revelan una sensibilidad y una comprensión de las necesidades emocionales infantiles que son ejemplares. Fernanda se removió en la silla, mientras su abogado tomaba notas furiosamente. Considerando todas las pruebas presentadas, este juzgado determina que la custodia principal de Clara Serrano sea concedida al señor Eduardo Serrano, con un régimen de visitas supervisado para la señora Fernanda Serrano, inicialmente una vez por semana, con reevaluación tras 6 meses de terapia familiar. Un murmullo recorrió la sala. Fernanda palideció visiblemente. Adicionalmente, y prosiguió la jueza, este juzgado emite una orden restrictiva que prohíbe cualquier exposición de Clara Serrano en redes sociales, programas de televisión o cualquier otro medio, por cualquiera de las partes, hasta que la menor cumpla 18 años o sea capaz de consentir legalmente. La abogada de Fernanda se levantó de inmediato. Señoría, vamos a recurrir esta decisión. Mi clienta es una madre dedicada cuya carrera. Su clienta, interrumpió la jueza, priorizó su carrera sobre el bienestar emocional de su hija. Y este tribunal prioriza a Clara. La decisión está tomada. La jueza aún añadió, este tribunal también determina que la señora Fernanda Serrano deberá seguir terapia individual, además de la familiar, como condición para la reevaluación de las visitas. Le recomiendo encarecidamente que reflexione sobre el significado real de la maternidad, más allá de las apariencias que cultiva con tanto esmero. Cuando todos se levantaron, Fernanda pasó junto a María del Carmen, deteniéndose brevemente a su lado. Esto no ha acabado, susurró antes de ser rodeada por sus abogados y escoltada hacia afuera. Eduardo se acercó a María del Carmen, con los ojos enrojecidos de quien ha llorado, pero con una sonrisa genuina en el rostro. «Gracias», dijo simplemente. «Sin ti, Clara siempre estuvo ahí», respondió ella emocionada. Solo necesitaba que alguien la viera de verdad. Al salir del juzgado, una multitud esperaba. Los periodistas se disputaban las declaraciones. Los flashes disparaban. Eduardo protegió a María del Carmen, guiándola rápidamente hacia un coche que los esperaba. Dentro, Clara aguardaba con Regina, abrazada a su inseparable conejo. «¡Carmela!», exclamó la niña al verla extendiendo los brazos. María del Carmen la abrazó, sintiendo el cuerpecito cálido contra el suyo. «Hola, princesa». «¿Todo bien?», Clara asintió. «Papá ha dicho que vamos a una casa nueva, lejos de las cámaras, es verdad», confirmó Eduardo. Se acabó la mansión de revista. Clara merece un hogar de verdad. 3 meses habían pasado desde el juicio. Era una tarde soleada de sábado, cuando María del Carmen llegó a la nueva dirección de Eduardo y Clara. Ya no la mansión ostentosa de La Moraleja, sino una casa espaciosa y acogedora en el Viso, con un jardín donde ahora crecían flores y un pequeño huerto. Sus hijos, Pedro y Santiago, corrían delante de ella, emocionados por otro día de juegos con Clara. Desde el final del proceso, Eduardo había insistido en que María del Carmen mantuviera un contacto regular con su hija, invitándola a ella y a los niños a visitas frecuentes.
Lo que había comenzado como un puente para ayudar a Clara a adaptarse a su nueva vida, se había transformado en una amistad genuina entre las dos familias. Regina abrió la puerta, ya no como una gobernanta formal, sino como una especie de abuela postiza para Clara. «Están en el jardín», informó con una sonrisa. «Clara está intentando enseñarle a Eduardo a plantar tomates. Es toda una escena». María del Carmen los encontró en el pequeño huerto. Clara, con un sombrero de paja demasiado grande para su pequeña cabeza, daba instrucciones serias a su padre sobre cómo hacer los agujeros en la tierra. Eduardo, de rodillas en el suelo, con los vaqueros sucios de tierra y una sonrisa en el rostro, seguía cada indicación con total dedicación. «Más hondo, papá. Si no, el tomatito se quedará sin raíz. ¿Así, profesora?» Eduardo cavaba, exagerando los movimientos para hacer reír a su hija. «Clara, experta en tomates», anunció María del Carmen acercándose. «He aprendido algo nuevo hoy». La niña se giró, su rostro iluminándose. «¡Carmela!», corrió a abrazarla, manchándole el vestido de tierra sin que a nadie le importara. Pedro y Santiago se unieron a ellos, preguntando ya dónde podían plantar sus propias plantas. «¿Has traído el cuaderno?», preguntó Clara, mirando esperanzada el bolso de María del Carmen. «Claro que sí, nunca lo olvidaría». Sacó el cuaderno de recetas raído, ahora con algunas páginas nuevas añadidas. «Hoy vamos a hacer pastel de zanahoria», completó Clara saltando de alegría. «Con cobertura de chocolate», añadió Eduardo, levantándose y limpiándose las manos en los pantalones. Su rostro tenía una paz que no existía antes. «Si la chef lo permite, claro». María del Carmen sonrió. «La chef lo permite, pero primero necesitamos ayudantes para lavar las zanahorias». Los niños corrieron hacia adentro, discutiendo quién sería el mejor lavador de zanahorias del mundo. Eduardo y María del Carmen se quedaron atrás, observándolos con esa mirada que solo los padres entienden. Una mezcla de orgullo, amor y alivio al verlos simplemente siendo niños. «¿Cómo fue la visita con Fernanda ayer?», preguntó María del Carmen mientras caminaban lentamente hacia la casa. Eduardo suspiró. «Mejor que las anteriores. Trajo un libro para leerle a Clara, en lugar de regalos caros. Es un progreso». Fernanda había recurrido la decisión, pero el tribunal mantuvo la custodia con Eduardo. Tras meses de exposición negativa y pérdida de contratos, su carrera como influencer estaba prácticamente acabada. Sorprendentemente, eso parecía haber tenido un efecto positivo. Forzada a alejarse de las cámaras, estaba finalmente enfrentando sus propios demonios en terapia. Apareció sin maquillaje, continuó Eduardo, todavía pareciendo sorprendido. Pelo natural, ropa sencilla. Clara no la reconoció de inmediato. ¿Y cómo fue el encuentro? Extraño al principio. Fernanda no sabe cómo hablar con una niña sin estar actuando para un vídeo. Pero entonces Clara derramó zumo en su ropa y en vez de volverse loca como antes, Fernanda simplemente limpió. Sin drama. Fue un momento pequeño, pero significativo. El terapeuta familiar dice que hay esperanza. Tú, continuó Eduardo. Fernanda tiene mucho trabajo por delante, pero por primera vez parece estar mirando de verdad a Clara como una persona, no como una extensión de sí misma. En la cocina, los niños ya organizaban los ingredientes, con la supervisión cariñosa de Regina. El conejo de peluche de Clara, ahora limpio pero todavía deliciosamente gastado, observaba todo desde su lugar de honor en una sillita especial. Carmela, Eduardo le tocó ligeramente el brazo, deteniéndola antes de que se uniera a los niños. «Tengo que contarte una cosa». María del Carmen lo miró curiosa. En los últimos meses, su relación se había transformado en una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y el amor compartido por Clara. Pero había algo diferente en sus ojos hoy. ¿Recuerdas la idea que tuve, justo después del juicio, sobre usar parte del dinero que ahorré con la venta de la mansión para algo significativo? ¿La Fundación para Niños? Eduardo asintió animado. Está lista, registrada con una junta directiva formada, sede alquilada. Proyecto Voz, un centro de apoyo para niños en situación de vulnerabilidad emocional. Eduardo, eso es maravilloso.
y quiero que tú la dirijas. María del Carmen se quedó helada. Pero no tengo formación ni experiencia administrativa. Nada de eso. Tienes todo lo que importa, respondió él sujetando sus manos. Intuición, compasión, valentía. Puedes seguir estudiando. Pagaremos tu universidad. Pero quiero a alguien que vea a los niños de verdad, no solo protocolos y teorías. Antes de que María del Carmen pudiera responder, Clara gritó desde la cocina: «Carmela, las zanahorias se están escapando». Ambos rieron el momento interrumpido, pero la oferta flotando en el aire como una promesa. La semana siguiente, María del Carmen visitó el espacio del Proyecto Voz por primera vez. Era un antiguo caserón en el barrio de Lavapiés, renovado para albergar salas de terapia lúdica, una cocina comunitaria, una biblioteca y un jardín donde los niños podrían plantar y cosechar, idea inspirada en la nueva pasión de Clara. Mientras Eduardo le mostraba las instalaciones, María del Carmen sentía una mezcla de emoción y miedo. Su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. De asistenta por horas, luchando por pagar las facturas, a posible directora de una fundación. De villana nacional en las redes sociales a ejemplo de integridad celebrado en reportajes especiales. Cada sala ha sido pensada para atender a niños en diferentes situaciones, explicaba Eduardo mientras recorrían el lugar. Aquí tendremos atención psicológica gratuita. Aquí, clases de arteterapia. En este espacio, orientación para padres y cuidadores. Habéis pensado en todo, comentó María del Carmen impresionada. En realidad, Clara ayudó a planificar. Le preguntamos qué creía que necesitaban los niños como ella. Sus respuestas fueron sorprendentemente profundas. ¿Qué dijo? Eduardo sonrió recordando. Dijo: los niños necesitan lugares donde puedan hacer ruido sin que nadie les riña, donde puedan ensuciarse las manos, donde los adultos escuchen de verdad, no solo finjan que escuchan mientras miran el móvil. María del Carmen sintió que se le humedecían los ojos. Era exactamente eso. ¿Qué te parece?, le preguntó Eduardo tras la visita completa. Es perfecto, le respondió ella honestamente. Pero todavía no sé si soy la persona adecuada para liderar esto. Quizás esto te ayude a decidir. Eduardo la llevó a una sala que aún no habían visitado. Al abrir la puerta, María del Carmen vio una cocina educativa equipada para clases de cocina para niños. Concepción dará clases de cocina tradicional manchega aquí, le explicó Eduardo. Regina enseñará organización doméstica a adolescentes. Y aquí, señaló una estantería vacía, es donde esperamos colocar copias de esto. Le entregó un libro recién impreso. En la portada una ilustración colorida de galletas de mantequilla y el título: Recetas que curan el alma, comida, afecto y recuerdos. Y por María del Carmen Oliveira. Tú. Acogió el libro con manos temblorosas. ¿Cómo? Clara y yo transcribimos todas las recetas del cuaderno de tu madre, junto con las historias que cuentas mientras cocinas. Es el primer proyecto de Voz. Mostrar cómo la comida es más que nutrición, es conexión. María del Carmen abrió el libro viendo las recetas de su madre, sus propias adiciones y pequeñas ilustraciones hechas por Clara en los márgenes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pensaría doña Pilar de esto?, murmuró, pasando los dedos por las páginas. Sus recetas compartidas con tantas familias, creo que estaría orgullosa, dijo Eduardo suavemente, continuando lo que ella empezó, llevando consuelo a través de generaciones. Hay una sorpresa más, dijo Eduardo conduciéndola hasta un cuadro en la pared. Era el documento de donación de una casa en el mismo barrio, a pocas manzanas de allí, para ti y los niños, lo suficientemente cerca para venir andando al trabajo, lo suficientemente lejos para tener tu propia vida. Eduardo, no puedo aceptar. No es un regalo, interrumpió él amablemente. Es una inversión en el futuro del proyecto. La directora necesita vivir cerca, ¿no crees? Además, Clara estaría desolada si te negaras. Ya está planeando la decoración de la habitación de los niños. María del Carmen negó con la cabeza, rindiéndose. Vosotros dos sois imposibles, ¿lo sabíais? Somos persistentes, corrigió él con una sonrisa. Aprendimos de la mejor. Aquella noche,
María del Carmen conversó largamente con sus hijos sobre el cambio propuesto. Santiago, el mayor, siempre cauteloso, tenía dudas. ¿Ya no vamos a ver a los amigos del cole? ¿Y la abuela podrá visitarnos allí? Sí, cariño. La abuela puede visitar, y podemos volver a ver a los amigos los fines de semana. Además, ya tenéis una nueva amiga, ¿no? Clara. Pedro el pequeño estaba más animado. ¿Vamos a tener una habitación solo para nosotros? ¿Y podemos plantar tomates también? Sí, tendremos nuestro propio rinconcito para plantar. Y lo mejor, ya no tendréis que quedaros en el comedor después de clase. Estaré trabajando cerca de casa. Pensar en eso, estar presente para recoger a sus hijos del colegio, ayudarles con los deberes, tener tiempo de calidad sin el desgaste de horas de transporte público, era un sueño que María del Carmen jamás había imaginado posible. El domingo, para celebrar la decisión, fueron a conocer la nueva casa. Era una construcción antigua pero bien conservada, con 3 habitaciones, un patio pequeño pero acogedor y, para deleite de los niños, una higuera cargada de frutos. ¿Es nuestra?, preguntó Santiago todavía incrédulo. «Es nuestra», confirmó María del Carmen, observando a sus hijos correr por el patio, descubriendo cada rincón, ya haciendo planes. Eduardo y Clara llegaron poco después, trayendo un picnic improvisado. Mientras los niños jugaban bajo la higuera, Eduardo y María del Carmen se sentaron en el porche. «¿Estás segura de esto?», preguntó ella todavía vacilante. «Es una responsabilidad enorme. No quiero decepcionarte a ti, ni a Clara, ni a los niños que contarán con nosotros». Eduardo negó con la cabeza. «Carmela, ¿sabes lo que he aprendido con todo esto? Que las personas más capaces son a menudo las que dudan de su propia capacidad. Viste lo que nadie más vio, hiciste lo que nadie más haría. Arriesgaste todo por una niña que apenas conocías. Es exactamente de esa valentía de lo que el Proyecto Voz necesita». El fin de semana siguiente, se organizó una pequeña fiesta para celebrar el 3er cumpleaños de Clara y la inauguración oficial del Proyecto Voz. El jardín de la nueva casa de Eduardo estaba decorado con globos de colores, y una mesa sencilla ofrecía pastel casero, dulces y, por supuesto, las famosas galletas de mantequilla. Clara corría por el césped con Pedro y Santiago, disfrazada de superheroína. Concepción conversaba animadamente con Regina sobre qué recetas enseñarían primero. Algunos periodistas, cuidadosamente seleccionados por su ética, registraban discretamente el evento para un reportaje especial sobre el proyecto. Se había invitado a familias del barrio, trayendo a otros niños para que conocieran el espacio que pronto estaría abierto a la comunidad. En el centro del jardín, una placa sencilla anunciaba «Proyecto Voz», donde cada niño es escuchado. María del Carmen, con una blusa nueva comprada para la ocasión, circulaba entre los invitados, todavía acostumbrándose a su nuevo papel. Una reportera se acercó pidiendo una entrevista. «¿Se considera usted una heroína? Salvó a una niña, expuso una verdad difícil, y ahora lidera un proyecto social innovador». María del Carmen sonrió, negando con la cabeza. «No soy una heroína. Solo soy alguien que sabe que a veces lo que un niño necesita no son cosas caras o vidas perfectas de Instagram. A veces es solo una galleta hecha con cariño y alguien que le mire a los ojos y le pregunte, ¿cómo te sientes de verdad?». Y para sorpresa de todos, Fernanda llegó trayendo un regalo sencillo envuelto en papel de colores. Estaba diferente, pelo más corto, natural, sin las mechas rubias artificiales, maquillaje discreto, ropa cómoda en lugar del aspecto producido de antes. Se acercó tímidamente al grupo. «¿Puedo quedarme un rato?». «Sí, Tala», preguntó a Eduardo con la voz insegura, tan diferente de la influencer segura de sí misma que había sido. «Claro», respondió él, haciéndole un gesto para que se uniera a ellos. «Clara se alegrará de verte». María del Carmen observó desde lejos cuando Clara se dio cuenta de la presencia de su madre. La niña dudó un momento. Luego corrió hacia ella deteniéndose a una distancia segura. Fernanda se arrodilló, poniéndose a la altura de su hija y le ofreció el regalo. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo suavemente. Clara abrió el paquete con cuidado. Era un libro de cuentos, sencillo,
sin nada extravagante. Los ojeó y sonrió. «Gracias, mamá». No hubo el abrazo que Fernanda claramente esperaba, pero había un comienzo allí, un pequeño puente que se estaba reconstruyendo con paciencia y respeto. Más tarde, cuando Fernanda se acercó a la mesa de la comida, se encontró cara a cara con María del Carmen por primera vez desde el juicio. El momento fue tenso. «Gracias por permitirme venir», dijo Fernanda, sorprendiendo a María del Carmen con la sinceridad de su voz. «Sé que tendrías motivos para no quererme aquí». «Clara necesita a su madre», respondió María del Carmen simplemente. «Una versión real de ella, no el personaje que creaste». Fernanda asintió, mirando a su hija que jugaba a lo lejos. «Estoy aprendiendo. Es difícil. Pasé tanto tiempo siendo otra persona que a veces ya no sé quién soy de verdad». Dudó y luego añadió: «Mi terapeuta dice que necesito pedirte perdón. Por lo que hice, por las mentiras, por la exposición en las redes. ¿Y quieres pedirlo?» «Quiero intentar ser mejor», respondió Fernanda evitando la pregunta directa. «Por Clara». Era un comienzo. Pequeño, imperfecto pero real, como la vida suele ser. A medida que el sol comenzaba a ponerse, Eduardo reunió a todos para un brindis. Clara insistió en que María del Carmen se quedara a su lado, sujetando su mano. Concepción, Regina, los niños, e incluso Fernanda, manteniendo una distancia respetuosa, formaron un círculo. «Por el proyecto Voz», dijo Eduardo levantando su vaso. «Y por los muchos niños que encontrarán aquí lo que Clara encontró gracias a María del Carmen. Alguien que escuche lo que no pueden decir con palabras. Por las galletas de mantequilla», añadió Clara haciendo reír a todos, «y por la familia», completó María del Carmen mirando a sus hijos, a Clara, a Eduardo e incluso a Fernanda, que no se define por la sangre ni por los papeles, sino por quien elige amar y proteger, incluso cuando es difícil, por quien elige ver más allá de las apariencias y escuchar los silencios. Una periodista que registraba el momento preguntó: «¿Y cuál es el siguiente paso del proyecto?». Eduardo y María del Carmen intercambiaron una mirada. Fue ella quien respondió: «Vamos a empezar atendiendo a los niños del barrio, luego nos expandiremos. Tendremos talleres de cocina afectiva, espacios de escucha, terapia a través del arte y la naturaleza. Pero sobre todo, queremos crear un lugar donde los niños puedan simplemente ser niños. Desordenar, explorar, equivocarse, aprender sin la presión de ser perfectos para las redes sociales o para las expectativas de los adultos». Un reportero anotó rápidamente sus palabras. «¿Considera esto una crítica a la cultura digital actual?». María del Carmen pensó antes de responder. «Lo considero un recordatorio de que en un mundo obsesionado con los filtros y los likes, lo más revolucionario puede ser simplemente estar presente, verdaderamente presente para nuestros niños». Mientras todos aplaudían, una brisa suave meció los globos. Clara se acercó de nuevo a Fernanda y, vacilante, le extendió una galleta. «¿Quieres probar? Carmela dice que tienen magia». Fernanda cogió la galleta con cuidado, como si recibiera un tesoro valioso. «Gracias, Clara». Le dio un mordisco pequeño y sonrió. No la sonrisa perfecta y ensayada de sus fotos, sino una sonrisa genuina, imperfecta, real. «Está deliciosa», dijo con sinceridad. Clara asintió satisfecha y volvió corriendo a jugar con Pedro y Santiago. María del Carmen intercambió una mirada con Eduardo. Ambos sabían que el camino sería largo, que habría desafíos, que no siempre sería fácil. Pero allí, en ese jardín sencillo bajo el cielo que comenzaba a mostrar sus primeras estrellas, había verdad. Y la verdad, aunque difícil, aunque imperfecta, era el comienzo de todo lo que importaba. A la mañana siguiente, María del Carmen se despertó temprano, como siempre hacía. Pero esta vez no era para coger autobuses abarrotados o enfrentarse al día agotador de limpiezas. Era para preparar el desayuno de sus hijos con calma, para ayudarles con las mochilas, para caminar con ellos hasta el nuevo colegio, a solo unas manzanas de distancia. Al pasar junto al antiguo cuaderno de recetas, ahora transformado en un libro publicado, sintió la presencia invisible de su madre. «Lo estoy haciendo bien, mamá»,
susurró al aire. Una brisa suave entró por la ventana de la cocina, meciendo las cortinas nuevas, como un asentimiento, una respuesta, una bendición. Al otro lado de la ciudad, Clara también se despertaba. Ya no en la cama enorme y solitaria de la mansión, sino en su nueva habitación, decorada con dibujos hechos por ella misma, juguetes esparcidos por el suelo, señales de una infancia genuina, vivida sin preocupación por la perfección o las apariencias. «Papá», llamó mientras desayunaban. «¿Puedo llevar galletas para la inauguración del proyecto hoy?» Eduardo sonrió. «Claro que sí, creo que toda inauguración merece galletas mágicas». «No son mágicas de verdad», respondió Clara seria. «Carmela me explicó que la magia es el amor de quien las hace». Se detuvo pensativa. «Pero aún así hacen que la gente sonría. ¿Eso no es como una magia de verdad?» Eduardo sintió que el corazón se le calentaba. «Sí, Clara, ese es exactamente el tipo de magia que el mundo necesita». Aquella tarde, cuando el Proyecto Voz abrió oficialmente sus puertas a la primera promoción de niños de la comunidad, el aroma de galletas recién horneadas llenaba el aire. En la cocina educativa, María del Carmen, ayudada por Clara y otros niños, explicaba la receta que había atravesado generaciones y que ahora continuaba su viaje, tocando nuevas vidas. «El secreto no está en los ingredientes», decía mientras ayudaba a una niña pequeña a mezclar la masa. «Está en las manos que lo hacen, en el tiempo que dedicamos, en la intención detrás del gesto». Desde un rincón de la sala, Eduardo observaba, maravillado por la transformación que un simple acto de conexión humana había desencadenado. Una vida salvada, otras transformadas, un futuro reescrito, todo comenzando con un cuaderno de recetas raído y la valentía de una mujer que eligió ver más allá de las apariencias.